El siguiente programa es una producción del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica. Los comentarios correspondientes a nuestros invitados y panelistas son de carácter personal y no reflejan necesariamente las políticas del CEFIA o sus agremiados. Sinergia CEFIA Radio, su programa especializado en las ingenierías y la arquitectura del CEFIA. Saludos, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos un miércoles más acá en Sinergia CEFIA Radio, este espacio de profesionales para profesionales en donde, como saben, la intención es que esta conversación pueda permitirles a ustedes conocer a profundidad algunos temas, que también les permita conocer a otros colegas que han emprendido, que han hecho proyectos de investigación o que simplemente quieren compartir con ustedes una idea. Hoy precisamente tenemos a alguien que ya pues nos puede hablar de todas estas cosas, de investigación, de ideas, de experiencias, y es el ingeniero Francisco Siles Canales, quien quiero que se presente también, porque tiene un currículum bien amplio, pero quiero que se pueda presentar con los y las profesionales que nos están viendo y escuchando, y adelanto que es miembro del CIEMI. Así que le doy las buenas tardes, ingeniero, y bueno, preséntese un poco, hábleme un poco de usted. Perfecto, muchísimas gracias, buenas tardes, gracias por la invitación y por el espacio. Siempre es importante comunicar un poquito lo que uno hace, porque a veces estamos muy encerradillos en la U y no saben lo que hacemos. Bueno, yo estudié ingeniería eléctrica, es mi carrera base, ¿verdad? Mi alma mater en la Universidad de Costa Rica, y saqué pues el bachillerato, la licenciatura, como dicen del bachillerato, que 4 años en el papel y que 6 años no son demasiado, más o menos así es la historia. Bachillerato, licenciatura, la maestría también la hice en la Universidad de Costa Rica, y posteriormente tuve la oportunidad de hacer un doctorado gracias a una beca de la misma universidad en Alemania, en la Universidad Técnica de Múnich, un doctorado en Ciencias de la Computación, y posteriormente en la Universidad de Kansas un postdoctorado en Biología Computacional. Entonces todo ese camino es lo que me ha llevado a hacer las locuras un poco que estoy haciendo actualmente. Bueno, pero locuras en el buen sentido, porque hoy precisamente el programa tiene como enfoque que usted nos hable un poco de la incidencia y de los aportes de las ingenierías para buscarle soluciones al cáncer, para tratar a pacientes con cáncer. Y entonces esto incluso yo creo que muchos de los que nos están escuchando y viendo lo pudieron haber, se pudieron haber socializado con el tema en marzo anterior, precisamente que se dio el web. En marzo, correcto. Sí, Día Mundial de la Ingeniería, sí, en donde usted hablaba de ingenierías, cáncer y fútbol, y uno pensaba, bueno, ¿cómo vamos a digerir esto? Y en realidad es más que innovador, es visionario en ese sentido. Entonces, don Francisco, quiero que nos hable un poco de este proyecto y sí, ¿cómo es que las ingenierías inciden en los tratamientos contra el cáncer? Correcto, esto es muy importante. Realmente, para empezar, tal vez una definición de lo que es el cáncer, que no es una enfermedad, es un conjunto de enfermedades que se comporta diferente según el contexto donde se manifiesta. Este contexto implica pues el paciente, el órgano, el tipo de tejido, el tipo de contexto, la alimentación, todo tiene que ver. Entonces, de ahí que varias disciplinas realmente pueden aportar en el estudio del cáncer, no solamente desde la parte básica, sino de la parte aplicada. En particular, lo que nosotros queremos hacer es ayudar a nuestros amigos microbiólogos, nuestros colegas, en el diagnóstico especializado, saber cuál tipo de quimioterapia y en qué dosis es la que le conviene más a un paciente, porque a veces pasa que por el protocolo se aplica químico A, luego B, luego C y si no funciona el D, pero si usted con el A no logró matar todas las células cancerígenas, ese 1% que sobrevive puede hacer un cáncer otra vez mucho más resistente, y no solamente es resistente al químico A, sino a todos los demás. Entonces dejamos a un paciente sin la posibilidad de un tratamiento. Entonces por ahí es nuestro interés, y básicamente desde la ingeniería, que uno piensa tal vez en lo típico, ¿verdad? No sé, estructura, bombillos, cables, sí, planchas, en el hospital, ¿verdad? Estaba en el diseño, en la construcción, en la consultoría del hospital, y es donde uno más o menos lo asocia cuando le hablan de salud e ingeniería. Correcto, pero desde ingeniería eléctrica, por ejemplo, que es tan vasta, desde la generación de la energía, la transmisión, la distribución, toda la parte de celulares, 5G, etcétera, y la parte nueva, que es la parte relacionada más a
programación, a computación, a análisis de datos, análisis de señales, procesamiento de imágenes, toda esa es la parte, digamos, tal vez más novedosa de ingeniería en la que estamos trabajando y en donde realmente puede haber un aporte. Precisamente la automatización de todos estos procesos, claramente no queremos sustituir ni a los médicos ni a los patólogos, queremos venir a crear complementos de software que les ayuden a no tener que necesariamente hacer los estudios manualmente y durar muchas horas, cometer errores humanos, sino que tengan software que les ayude y que ellos simplemente verifiquen y puedan firmar los diagnósticos. Entonces, por ahí va nuestro interés. Bueno, y que en materia del cáncer, una enfermedad, el tiempo sí que es apremiante, ¿verdad? Es como en las emergencias literalmente, así que si hay un complemento que permita reducir ese margen de tiempo, que al final es vida para un paciente, o mejor calidad de vida, o sobrevida, pues qué mejor forma de hacerlo. ¿Cómo han empezado? ¿Dónde empezó esa línea? ¿De dónde surgió este gusanito o estas locuras, entre comillas, de las que usted hablaba? Perfecto, muy interesante. Bueno, justamente fue tal vez a mi regreso después del doctorado en el 2012 a Costa Rica, pues yo, la aplicación que había hecho era en fútbol, era rastrear jugadores de fútbol con televisión, bueno, con cámaras, ¿verdad?, de video digital. Estábamos en el Allianz Arena en Múnich, siguiendo al Bayern Múnich, etcétera. Sin embargo, cuando vine a Costa Rica era difícil explicarle a la gente que lo importante no era la aplicación, sino el algoritmo que se había desarrollado. Y a pesar de que Costa Rica es un país de religión fútbol, era difícil demostrar que no era un desperdicio de recursos enviar a alguien a estudiar fútbol, entre comillas. Entonces logré una amistad, digamos, con un colega mío, Rodrigo Mora. El doctor Mora es microbiólogo, junto con otros colegas también de la Facultad de Microbiología, donde tenían este problema. Tienen un microscopio automatizado con 96 pocillos, con básicamente estudios de 96 horas, donde se le toman fotografías cada 5 minutos a estos pocillos. Estos pocillos lo que contienen son células, poblaciones celulares que van creciendo, son células cancerígenas, a los que se les pone una droga quimioterapéutica con diferente dosis. Entonces lo que se quiere saber es generar secuencias de video y qué le pasa a esas células, cuáles se mueren todas, con cuál dosis, porque usted podría aplicarle una dosis letal para esas células, pero también como el cuerpo va a recibir esa quimioterapia, también va a dañar otras células. Entonces hay que encontrar realmente un balance adecuado en la dosis y en el tipo de droga. Entonces básicamente lo que hacemos es aplicar el algoritmo de rastreo de jugadores de fútbol a las células. Entonces en lugar de saber si hay pases o driblings o tiros a marco, lo que andamos buscando es saber cuáles son los fenotipos que están ocurriendo en esas células. Es decir, cuáles son las categorías celulares, las células que logran reparar el daño al ADN, las células que continúan con el daño y proliferan, y esas son las que se generan posteriormente en tumores y finalmente en cáncer maligno. Y básicamente ese es el tipo de clasificación que estamos haciendo. Se inició con una patología particular, el cáncer, por ejemplo, de seno, el cáncer de piel, el cáncer de hígado, o a dónde, si la palabra fuese piloto, o estas primeras investigaciones para llevar tanta precisión a los tratamientos, ¿en qué tipo de cáncer se empezó a estudiar? Correcto. Bueno, mis colegas tienen mucha experiencia en la parte, digamos, clínica, todo lo que es microbiología clínica. Sin embargo, actualmente tenemos un proyecto que tiene que ver con cáncer de pulmón. De hecho, estamos tratando de reclutar pacientes que hayan tenido este diagnóstico. La convocatoria está abierta y podrían participar de ese estudio de investigación. Aprovecho para hacer la cuña porque ha costado un poquillo encontrar pacientes que quieran participar. Por otro lado, hay un proyecto también en el Centro de Investigación de Cirugía y Cáncer en el que participo, en el que lo que se hace es estudio del virus del papiloma humano y cómo impacta esto y cómo se convierte posteriormente a un cáncer, digamos, de cervix. Entonces, ese es otro tipo de cáncer. Se está trayendo un tipo de protocolo también para cáncer de próstata, cáncer de vejiga. Entonces, realmente no tenemos un tipo específico. Más bien, lo que queremos es encontrar mecanismos que sirvan casi que para cualquier tipo de cáncer, ¿verdad? Al final de cuentas, es un crecimiento normal de las células. Entonces, queremos ir como al fundamento más básico de este mal comportamiento celular. Porque si logramos encontrarlo para uno, quizás sirva para todos los demás, en lugar de enfocarnos en uno específico. Y hablemos del sitio o del lugar físico, pero además del equipo interdisciplinario en donde se ha venido trabajando o se ha venido haciendo toda esta investigación y como usted decía, qué importante es que también nosotros desde la prevención o desde la posibilidad de permitir que la ciencia pueda ayudarnos, ¿verdad?, a mejorar un poco, se han venido haciendo las cosas. Yo sé que estamos hablando de la Universidad de Costa Rica, pero quiero que nos hable un poco del lab. Perfecto. Bueno, en particular yo fundé el laboratorio en el 2012, se llama el PRISLab, Pattern Recognition and Intelligent Systems, que en español sería el Laboratorio de Investigación en Reconocimiento de Patrones y Sistemas Inteligentes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, reconocer patrones significa clasificar señales de cualquier tipo, ya sea imágenes, ya sea videos, ya sea señales de audio, saber cuándo un evento de interés ocurre o no ocurre. Eso es lo que se hace en reconocimiento de patrones. Y sistemas inteligentes es una versión aterrizada de lo que es inteligencia artificial, ahora que está bastante de moda. Sin embargo, lo que
buscamos es resolver problemas específicos con programas de computadora que resuelvan un problema puntual. Entonces es muy aterrizado, no estamos tratando de crear un humano completo en este momento por lo menos, pero sí resolver problemas puntuales. También recientemente creado el Centro de Investigación en Cirugía y Cáncer de la Universidad de Costa Rica, y también soy investigador junto a otros colegas. Es un centro de investigación transdisciplinar, hay bastantes disciplinas desde enfermería quirúrgica, medicina, farmacia, veterinaria, ingeniería eléctrica, etcétera, hay un montón más, microbiología. Y básicamente desde estos dos lugares es donde ha habido una colaboración junto con otros centros e instancias en las que se ha podido aplicar lo que se hace en el PRISLAB, que es reconocer señales, hacer clasificación, procesamiento de datos y demás, con toda la necesidad de la parte biológica y en el área de salud de cáncer. Entonces esa unión es lo que ha permitido que parte de estos proyectos se puedan ir desarrollando. Bueno, indiscutiblemente es un tema que más que de interés, es además de una responsabilidad intrínseca que tienen los y las profesionales de las ingenierías, y ni qué decir también de las áreas de salud, pero como usted lo decía, es que participan tantas disciplinas, ¿verdad? A veces pensamos que cuando hablamos de salud nos limitamos únicamente al personal que se dedicó a estudiar salud, nutrición, póngale el nombre que usted quiera, pero va muchísimo más allá. Y precisamente es que yo quiero, don Francisco, que al volver de la pausa, usted nos pueda contar de la importancia que ha significado en todo este proceso el hecho de que usted tenga esta ingeniería y que otros colegas de ingenierías similares han hecho aportes a esto, y cómo han permitido el crecimiento o cómo han tratado de buscar soluciones a esto y cómo pueden aportar incluso ahora. Ya usted nos daba un guiño ahí diciendo que si tenemos, ¿verdad?, a un conocido, a un paciente que pueda ser parte de este proceso, pues sería maravilloso, pero si no, ¿cómo puede un profesional en ese momento decir, uy, me gustaría ir al laboratorio, quisiera ver cómo puedo saber más de esto, que me cuenten cómo ha sido el proceso de investigación? Así que hacemos una pausa y al regresar, entonces vamos a conversar sobre eso, de qué pueden hacer los profesionales, cómo pesa cada una de las profesiones precisamente en este proceso. Les recuerdo además que esta conversación de hoy con el ingeniero Francisco Siles Canales estará también en versión de podcast en Spotify y también en Google Podcast, y ustedes además pueden compartir después el link de YouTube con todos sus profesionales un poquito más distendidos, sentarse, conversar sobre esto, compartirlo, y si están de gira en el trabajo, como les digo siempre, pues puedan ponerlo ahí en reproducción mientras van conduciendo y escuchar un poco más. Así que hacemos la pausa y regresamos. Sinergia Cefía Radio. Regístrese en Espacio Cefía, la plataforma oficial de empleo para los profesionales y empresas de ingeniería y de arquitectura. Espacio Cefía le permite ser visible para una gran cantidad de clientes potenciales. Regístrese de manera gratuita. espacio.cefia.or.cr. Espacio Cefía presenta Historias Cotidianas. Creo que es el momento de arreglar mi jardín. Podría poner tantas cosas. Bueno, pero aquí está el tanque séptico. Y aquí está el tubo de agua. ¿Y si lo muevo para acá? Ay, no. ¿Qué hago? Una remodelación para su hogar. Busque a los profesionales Cefía en espacio.cefia.or.cr. Espacio Cefía. Soluciones profesionales a un clic. Sinergia Cefía Radio. Gracias por continuar con nosotros en Sinergia Cefía Radio, este espacio del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, que se creó con la intención de que los colegas puedan conversar con sus colegas, que puedan compartir información, conocimientos, y es lo que estamos haciendo hoy con el ingeniero Francisco Siles Canales, miembro CIEMI, con quien estamos hablando del aporte de las ingenierías a la atención del cáncer. Ya un poco nos daba la introducción de cómo surgieron esos procesos de investigación, cómo se han ido realizando, y antes de irnos a la pausa le preguntaba, ¿cuánto cree usted que ha sido el aporte de particularmente su ingeniería y de otras en estos procesos de investigación en pro de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, inicialmente en nuestro país, pero indiscutiblemente del mundo, porque nadie está exento, ¿verdad?, de esta condición? ¿Y cómo podrían los profesionales también involucrarse con ustedes en este caso, y también en esta intención de poder, de no tener el miedo a investigar, a aprender, a innovar, ¿verdad? Yo creo que, usted me corrige, pero creo que el paso incluso se pudo haber dado con un poco de miedo, o a veces uno mismo dice, ¿será que estoy bien? ¿Será que no estoy muy volado, pensando en cosas muy locas?
Correcto, de hecho, bueno, voy a empezar tal vez respondiendo a esa pregunta con algo un poquito filosófico, pero sencillo, que es que en inglés la palabra engineer proviene más tal vez de máquina, de engine, de máquina. En español, ingeniería es como de ingenio, aplicar el ingenio. Entonces, realmente la investigación es una cualidad humana innata, esta curiosidad, esta búsqueda de entender las cosas, y obviamente los colegas que nos escuchan pues sabrán que uno está acostumbrado a resolver problemas, ¿verdad? Entonces, lo que andamos buscando a veces es cómo aplicamos ese cinturón de herramientas de Batman, ¿verdad? Que aprendemos en la universidad, que aprendemos en la experiencia en la calle, cómo resolvemos problemas puntuales. Entonces, realmente, para participar solo se ocupa tener las ganas y sacar un ratillo de tiempo, ir a conocer, establecer un contacto conmigo, ya sea por Telegram o por el correo, etcétera, o la página web. Sería fácil, digamos, darles un tour, conocer y ver qué se puede hacer en conjunto. Ahora, no puedo dejar de mencionar a algunos de mis colegas precisamente para darle ejemplos de cómo es que la ingeniería aplica en estos ámbitos. Hay un colega mío, el doctor Jaime Cascante, él estudió lo que es fotónica. Esto tiene que ver con toda la parte de láseres, de óptica. Entonces, básicamente uno dice, bueno, eso tiene que ver tal vez más con comunicaciones, ¿verdad? De láser y demás. Sin embargo, gracias a él estamos cambiando un dispositivo que se llama un citómetro, que permite hacer estudios, digamos, en sangre o en muestras humanas para hacer un conteo de eventos, llámese dengue, llámese COVID, llámese cualquier tipo de leucemia, SIDA, etcétera. Son equipos costosos. Entonces, nosotros estamos haciendo una modificación a uno actualmente junto con una empresa, ¿verdad?, que nos está apoyando, BD Internacional, Becton Dickinson, y básicamente lo que queremos es sustituir este láser por uno que él está creando nuevo, que permite no solo un color, sino 50 colores. Entonces, desde su propia expertise, de su experiencia, su doctorado, pudimos aplicarlo a un problema específico en el área de salud. Tengo otro colega, Diego Dumani, que es el coordinador del Laboratorio de Investigación en Ingeniería Médica, también en Ingeniería Eléctrica, donde él está haciendo algo interesantísimo llamado fotoacústica. Entonces, aplican un láser sobre la piel, donde puede haber células cancerígenas, estas células empiezan a vibrar, esa vibración genera un ruido, ese ruido se capta con un ultrasonido y eso genera una imagen. Y esa imagen se procesa, se clasifica y se puede saber qué tipo de células y qué tipo de cáncer está teniendo en ese momento el paciente. Por ahora las pruebas se han hecho con modelos animales, pero son cosas que suenan a ciencia ficción. Sí, pero totalmente, como si estuviéramos viendo una película de Iron Man, no sé hasta qué otra cosa, y que al final va a tener una solución. ¿Y qué tal han ido las pruebas en este caso? Muy buenas. De hecho, incluso, bueno, aparte que ha habido una inversión enorme desde la universidad pública en los equipos, en la infraestructura y en el capital humano. Yo pienso que esas tres cosas han permitido que estemos a la vanguardia. Bueno, la Universidad de Costa Rica en particular está entre las 20 mejores digamos, de América, ¿verdad? O de Latinoamérica, para ser más específico, y básicamente se puede ver. Mucha gente no conoce los espacios, acérquense. La universidad no es de los que trabajamos o estudiamos ahí, es de todo el país. Entonces hay que aprovechar todo este espacio, establecer más colaboraciones también con el colegio, ¿verdad?, para poder hacer proyectos en conjunto. Y básicamente los proyectos han surgido proyectos de investigación, han sido publicaciones científicas en revistas importantes, en congresos internacionales, y eso hablándole de los temas que están aplicados a la parte de salud y biología. Existen otros temas, por ejemplo, laboratorios de investigación dedicados a las energías renovables, laboratorios dedicados a la robótica, etcétera. Hay muchísimo potencial ahí que se está desarrollando grandemente. Durante el periodo de la pandemia, el más severo, ¿verdad?, que fue iniciando el 2020 y incluso inicios todavía de este 2022, la ciencia a través de las ingenierías, particularmente en el sitio de trabajo, en el lab, se pudo avanzar más rápido con las investigaciones, surgieron otras posibilidades de investigación u otras posibilidades de aporte, en el entendido de que nos dimos cuenta como sociedad mundial que nos necesitamos entre todos, pero que si las fronteras se nos cierran, de la forma en la que sea, tenemos que resolver de alguna forma. ¿Se pudo avanzar en algo en esa línea allí? Qué interesante pregunta, porque realmente creo que trajo pros y contras. Digamos, entre los beneficios yo podría mencionar que la investigación continuó de manera remota, se hacían reuniones por Zoom. Yo sé que era extenuante para todo el mundo estarse reuniendo porque salíamos de una reunión e inmediatamente entrábamos a otra, muy cansado, y permitir que la gente entre a la casa de uno, el espacio personal. Eso fue también un cambio psicológico fuertísimo. A los estudiantes les afectó grandemente, ¿verdad? Obviamente no es lo mismo recibir el contacto, la interpersonalidad, ¿verdad?, con la gente y poder conversar, poder hacer dudas en el momento. Eso fue difícil. Sin embargo, sí fue posible, por ejemplo, que algunos de nuestros esfuerzos se fueran hacia la parte de COVID-19. Y hubo un proyecto que se llamó, creación de una plataforma dentro de UCREA, que es un espacio de estudios avanzados de la Universidad de Costa Rica, en donde lo que buscábamos era crear un tipo de marcador fluorescente que permitiera, digamos, detectar si se había logrado dañar
una pieza fundamental del COVID. O sea, estábamos tratando de afectarlo para que no contaminara otras células una vez que el paciente estaba contaminado. Hubo un esfuerzo del clodomiro picado que estaba buscando que no se infectara el paciente sano, pero nosotros nos enfocamos en el que ya estaba contagiado. ¿Cómo evitar que esta enfermedad se afectara más? Bueno, lamentablemente de las últimas etapas ya de la parte microbiológica no funcionó el marcador, había funcionado para otro tipo de virus, para fiebre amarilla y otros, pero en este caso particular no funcionó. Sin embargo, se creó una plataforma que permite analizar millones de compuestos y poder predecir que van a funcionar o no con diferentes tipos de enfermedades. La plataforma está funcional, funciona en un arreglo de computadoras en paralelo y cosas que normalmente costaban una semana para analizar 200 compuestos, las podemos hacer ahora en cuestión de minutos, de horas y probar millones de compuestos. Entonces realmente sí se puede avanzar en varias de las investigaciones gracias precisamente a que con una computadora y bastante café podemos hacer las investigaciones. Uf. Me imagino, bueno, ahí el consumo de café se elevó no sé a cuántas tazas. Por eso es que el agua es vital para la vida, porque claro, con eso podemos hacer café. Bueno, sí, además de que pueden hacer café. Yo voy en la línea de los del té, qué maravilla con el agua, indiscutiblemente. Don Francisco, volviendo un poco a la parte inicial que hablábamos ya de los ejemplos que usted nos daba de cáncer, fútbol e ingenierías, la información que ustedes logran generar, la gestión de esa información, los hallazgos se transmiten de qué forma y a qué entes de nuestro país. Imaginaríamos inicialmente que será desde luego a la caja, pero ¿cómo se transmite? ¿A quiénes más se transmite esa información? Correcto, bien, qué importante. Lo primero que hacemos en la universidad como parte de centros de investigación y laboratorios de investigación es precisamente crear comunicaciones científicas. Estas son comunicaciones que van a nuestros pares científicos, a nuestros colegas, precisamente para validar que nuestro método para encontrar estos descubrimientos realmente es el adecuado. Entonces realmente se envía el artículo, pasa por un proceso de pares, lo revisan, lo rechazan o indican cambios. Es un proceso bastante costoso, pero así garantizamos que no es una producción endogámica, sino que realmente está aportando conocimiento nuevo en donde no existía anteriormente. Entonces, esa es como la primera línea de ataque para comunicar nuestros hallazgos. Claramente está escrita en un nivel, digamos, muy alto, que no está disponible para toda la sociedad, pero obviamente conocemos esa necesidad. Entonces, tratamos también de hacer, por ejemplo, comunicaciones a través de programas como este, de programas que se hacen en la universidad, podcast, YouTube, charlas que se hacen, digamos, donde se invitan a empresas y en 5 o 10 minutos nuestros estudiantes y nosotros mismos hacemos presentaciones de los hallazgos que vamos encontrando en un nivel que todo el mundo puede entender. Entonces, básicamente queremos alcanzar a la sociedad costarricense, puesto que el impacto que buscamos es justamente directo a ellos. Y por otro lado, pues a través de los mismos estudiantes de maestría, de doctorado, de licenciatura, de bachillerato, vamos llevando ese conocimiento aguas abajo para las nuevas generaciones que vayan comprendiendo y aprendiendo estas posibilidades. Bueno, y van buscándole el lenguaje idóneo precisamente para que la comunicación sea efectiva, ¿verdad? Todos la vamos entendiendo de una forma diferente y además con una empatía particular, porque estamos hablando de seres humanos en una situación de fragilidad, en un entorno que desconocemos quizá o no precisamos si tienen el equipo de contención familiar, ¿verdad? Se enfrentan incluso hacia eso, se enfrentan a la salud mental de un paciente que ha recibido un diagnóstico. De hecho, nosotros seguimos cursos, ¿verdad? Todos los colegas han recibido cursos de responsabilidad y ética, ¿verdad? Profesional y demás, y todos sabemos que pues, si uno hace un mal diseño eléctrico, pues la casa podrá tener un cortocircuito y traerá consecuencias materiales de vidas humanas. Eso todos lo sabemos. Sin embargo, desde que he estado empezando a trabajar con la parte de humanos, toda la información que se genera de ellos, que es confidencial, los consentimientos informados para los estudios, todo el curso que tuvimos que hacer para investigación bioética, todos los casos desde la Segunda Guerra Mundial que estuvimos estudiando, nos saca de nuestra zona de confort porque estamos acostumbrados a lidiar con equipos, con máquinas que no sufren, que no se quejan, usted la apaga, la enciende y listo, pero con seres humanos es completamente otra página. Entonces es muy interesante también comprender que a pesar de que no estamos formados directamente en eso, podemos llegar a desempeñarnos en estos ámbitos si así lo consideramos adecuado. Habilidades blandas, de las que tanto hablamos y que tanto necesitamos y que todos las tenemos y a veces lo que ocupamos es un empujoncito ahí nada más para desarrollarlas o despertarlas, incluso con un poquito de café tal vez, esa sea la forma. Vamos a hacer nuestra siguiente pausa y ya al regresar vamos al cierre de este espacio y vamos a devolvernos con don Francisco a que nos pueda comentar sobre la importancia que tiene que seamos tan precisos y que la ciencia y la medicina sea tan precisa en el ataque de una célula cancerígena para precisamente garantizarnos esa sobrevida y para evitar tantas situaciones que ya nuestro propio cuerpo desarrolla precisamente cuando el cáncer no puede ser atacado de una forma idónea, a tiempo incluso, que yo creo que esa es la premisa que prevalece aquí, el tiempo. Así que vamos a hacer la pausa y al regresar vamos a hablar de esa precisión tan importante en materia de salud.
Sinergia Cefía Radio. Regístrese en Espacio Cefía, la plataforma oficial de empleo para los profesionales y empresas de ingeniería y de arquitectura. Espacio Cefía le permite ser visible para una gran cantidad de clientes potenciales. Regístrese de manera gratuita. espacio.cefia.or.cr. Espacio Cefía presenta Historias cotidianas. ¿Problemas eléctricos? Busque a los profesionales Cefía en espacio.cefia.or.cr. Espacio Cefía. Soluciones profesionales a un clic. Sinergia Cefía Radio. Gracias por continuar con nosotros en Sinergia Cefía Radio. Ya nos adelantaban aquí que lo tenemos hoy a don Francisco en esta versión de podcast que ustedes luego la escucharán en Google o en Spotify. Pero además les adelantamos que lo tendremos en televisión dentro de unos meses, ya nos dieron el adelanto ahí, así que también para que estén pendientes y puedan cada vez ir descubriendo en distintos lenguajes. Este es más técnico porque precisamente es para ustedes, pero ahí vamos a ir decodificando toda la información porque como ya bien decía don Francisco, la idea es que pueda estar desde el nivel más avanzado en un conocimiento particular hasta la persona más sencilla, porque ciertamente el cáncer no nos exime, independientemente de nuestra raza, de nuestra zona geográfica, de nuestra profesión, no estamos eximidos de eso. Don Francisco, antes de ir a la pausa, le decía que quisiera un poco que nos hable de esa precisión ya con ejemplos de cómo esas investigaciones han permitido o van a permitir atender así, en el punto específico a un paciente y cuál es el beneficio de esto. Claro, digamos, tengo la idea de que no se puede mejorar lo que no se puede medir. Y básicamente eso nos obliga entonces a ir a medir. Ingenieril eso, perdón, eso se lo he escuchado a los ingenieros y a las ingenieras todos los días. Totalmente, y eso aplica también al área de salud. Si podemos llegar a medir de manera muy precisa en una población celular de células de cáncer, qué le está pasando a cada una de ellas, y por cada una de ellas me refiero no solamente en ese momento del tiempo, sino a lo largo del tiempo, porque al final el cáncer se va a desarrollar. Entonces lo que hacemos es eso, en esa secuencia de videos de 96 horas, ¿verdad? Lo que se busca es encontrar primero que nada cada célula en esa imagen, luego en la segunda, luego en la tercera, y hay que empezar a trazar cuál es la trayectoria en X y Y que siguió cada una de esas células a lo largo del video. ¿Por qué? Porque algunas de esas células de pronto van a hacer mitosis y se van a partir. Lo típico es que se dividan en 2, luego esas 2 se pueden dividir en 4, luego esas 4 en 8 y así sucesivamente. Sin embargo, como son células cancerígenas, algunas o no se dividen o se dividen en 6 o en 8 y hay un crecimiento normal. Entonces rápidamente la densidad celular pasa de una densidad baja a una densidad media y una densidad alta sumamente rápido. En los casos en las que la dosis de la droga no fue adecuada para matarlas. Entonces necesitamos clasificar cada una de ellas. Eso se llama un linaje celular. Es encontrar esa trazabilidad y poder decirle al microbiólogo, mira, esta célula número 4 la seguimos durante todo el video y le pasó esto en el segundo tal, esto en el minuto tal, esto en la hora tal. Y con esa información tan precisa, ellos realmente pueden construir modelos matemáticos para que puedan entonces determinar cuál es un mejor diagnóstico a un paciente. ¿Qué tanto se han sorprendido en esas capturas de video durante ese tiempo? Porque ya usted decía que veían ese comportamiento particular de se divide en 4, 2, 6 la célula. ¿Qué tanto se han sorprendido viendo cada imagen? Porque ustedes tendrán información absolutamente confidencial, pero pueden saber en la etapa en la que se encuentra el paciente, si es un cáncer recién detectado, si etapa 2, ¿verdad? En distintas formas, si la edad tiene algo que ver, si otras condiciones de salud o otras condiciones, diabetes o algo más incide y hace que esas células varíen muchísimo. Vamos a ver, no mencioné esto hace un ratito, pero también estoy colaborando, soy el director del Centro de Investigación en Ciencias del Movimiento Humano en la Universidad de Costa Rica, en donde se tiene que ver con las cosas de ejercicio, de salud, de desempeño deportivo y la parte de pedagogía. Obviamente, pues el ejercicio todos sabemos que es valioso para la parte física, para la parte mental, y hay varios estudios que también quieren demostrar que funciona también para la parte académica. Entonces, si su hijo hace ejercicio, déjelo que lo haga, independientemente de que no esté estudiando tanto, eso le va a traer beneficios de oxigenación y otra serie de cosas. ¿Cómo funciona el ejercicio en mujeres con cáncer, por ejemplo? Es algo que queremos estudiar. Hemos tenido conversaciones con personal de fisiatría, de fisioterapia en el Hospital Calderón Guardia, en donde lo que queremos es hacer eso. Ellos hacen un trabajo loable en donde llevan pacientes sobrevivientes de cáncer después de alguna cirugía, de quimioterapia, de radioterapia, y les dan un entrenamiento, les dan un ejercicio precisamente para mejorar sus condiciones de salud.
Entonces, muchas veces lo que ocurre es que el cáncer en realidad solamente quizás un 3% es hereditario, el resto se debe a condiciones ambientales. Entonces, podríamos controlar mucho en la parte preventiva, hacer ejercicio, alimentarnos bien, alejarnos de las zonas de smog, Bloqueador. no fumar, usar bloqueador, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que se pueden hacer de manera preventiva y bueno, casi que es conocimiento fácil de adquirir, no hay que ir a un artículo científico, esto se lo dice uno, la mamá, hay que hacerle caso tal vez, ¿verdad? Entonces realmente, claro que cada descubrimiento científico nos va llevando y nos va acercando cada vez más pasitos pequeñitos hacia la verdad, pero entonces hay que ir aplicándola, no basta con que se quede ahí en la biblioteca, sino hay que realmente crear programas nacionales que permitan justamente aplicar esto, darles espacios a las personas para que puedan hacer ejercicio, que hayan programas en las oficinas para que, bueno, le regalo 15 minutos de la oficina, sale antes, pero usted pone 15 minutos de su almuerzo y ahí tiene media hora para hacer ejercicio. Cosas de ese tipo que parecen pequeñas, pero que van a permitir una mejor salud de la población en general. Entonces, obviamente, todo esto tiene un efecto muy, muy interesante. Y ya para ir cerrando, don Francisco, ¿cómo ha estado o cómo ha sido también la interrelación de este conocimiento con otras organizaciones, otros centros universitarios, otros colegios profesionales dentro y fuera de nuestro país? ¿Cuánto peso ha tenido? Bien, recientemente hicimos una publicación, quizás hace unos 3 meses, que básicamente duramos 9 años preparando. Entonces, mientras algunos otros colegas, tal vez cada año sacaba una aplicación, nosotros estábamos trabajando. Pero bueno, es una aplicación de varios colegas, ¿verdad? Y realmente ahí es donde está el valor de lo que hacemos. No importa cuánto duremos, no nos interesa crecer en el régimen académico, la cantidad de aplicaciones. No es la cantidad, es la calidad lo que nos interesa. Y el trabajo interdisciplinario, transdisciplinario es mucho más difícil que hacer que el disciplinario, porque usted si es experto en su área, se siente en la compu y lo resuelve. Entender otros lenguajes, entender a otra gente es difícil. Hemos hecho mucha colaboración con el Instituto Nacional de Óptica, Electrónica y Astrofísica de México, este es el INAOE, ya llevamos 2 años consecutivos, este sería el tercero, donde coorganizamos un evento internacional, es una conferencia, un congreso internacional, lo hemos hecho virtual estas 2 últimas veces, probablemente este año también, quizás el otro ya en Puebla, México, podamos hacerlo presencial, pero básicamente hemos traído estudiantes e investigadores donde nos comentan cuáles son los avances de la parte de ingeniería biomédica, de bioseñales, de aprendizaje de máquina, inteligencia artificial, reconocimiento de patrones, y ha sido muy enriquecedor. En la maestría, que bueno, también estoy dirigiendo el programa de posgrado de ingeniería eléctrica, en la maestría tenemos estudiantes de Honduras, estudiantes de Nicaragua, he aplicado un par de veces al DAAD, que es el Servicio de Intercambio Académico Alemán, para ver si en algún momento obtenemos becas para centroamericanos y que vengan a Costa Rica a estudiar. Uno podría pensar, no, hagámoslo solo para los costarricenses, pero es que si usted trae a los centroamericanos, se deja el 20% mejor trabajando en Costa Rica, el otro 80% regresa a sus países, hablando cosas buenas de nuestro país, de nuestra cultura, de nuestra hospitalidad, de nuestra calidad educativa, se van a crear células en esos países que van a permitir que Costa Rica, pues como una mini Alemania, ¿verdad? Lo que hacen ellos con estos programas, pues se pueda replicar a nivel centroamericano. Bueno, con esa agenda y con esa responsabilidad ya entiendo, don Francisco, y me queda todavía más claro por qué toma tanto café y por qué agradece tanto que tengamos agua, porque tiene una agenda bastante llena ahí. Y qué dicha, ¿verdad? Que los profesionales, en este caso CEFIA y particularmente del CIEMI, puedan trascender y ayudar a construir historia, como bien lo dice el lema del CEFIA, porque de eso se trata, ¿verdad? De ir marcando, todos ustedes tienen ese don de servicio, lo tenemos todos como sociedad, pero ustedes particularmente en estas ciencias exactas sí que de verdad pueden ayudarnos a hacer tanto beneficio. La pandemia yo creo que también evidenció que los y las profesionales de las ingenierías y de la arquitectura no están únicamente para construir carreteras, que es como, ¿verdad? El imaginario. Correcto, colectivo, que están para eso y para hacerme la casa. En realidad, sin el soporte que realizaron ustedes, prácticamente los hospitales hubieran colapsado. Todo hubiera colapsado y la situación hubiese sido más compleja. Don Francisco, quisiera que ya en el cierre del programa pueda darle un mensaje a los y las profesionales desde su experiencia, desde también el deseo que usted tenga de que ellos se puedan incorporar a estos procesos. Yo pienso que hay que tener varios lemas, hay que tener por qué levantarse en las mañanas, ¿verdad? Eso tiene que ser un sueño, tiene que ser una idea, y si sus sueños no le dan miedo es porque no son lo suficientemente grandes. No importa la edad, a la hora que uno quiera aprender algo nuevo y echarse al agua, hay que hacerlo, no hay que tener miedo. Yo pienso que somos seres fuertes en general, los seres humanos, y yo creo que hay que asumir esos retos y lograr en la vida algo más allá de simple supervivencia. Hay que realmente vivir y disfrutar esa vida. Bueno, yo con eso nos quedamos, ya me quedé yo aquí pensando, bueno, sí, yo creo que mañana ya no voy nada más a meter el pisillo, me voy a tirar al agua directo. Excelente. Don Francisco, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por el tiempo y por la invitación. Un saludo a todos los colegas. Muchísimas gracias, y recuerden que este espacio también, esta conversación quedará en versión de podcast, en Spotify, también en Google Podcast, la tienen también a mano en el canal de YouTube, también estarán las redes sociales del CIEMI, así que compártanlo, socialícenlo, atiendan las consultas
consultas si es que las tienen, comuníquense al CIEMI en este caso si necesitan tener contacto con don Francisco o algún otro profesional, que para eso son esos espacios y para eso están los colegios precisamente, para que ustedes puedan intercambiar información y puedan contribuir al crecimiento social en el que al final todos nos beneficiamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado y que tengan una linda tarde. Sinergia Cefía Radio. Si tiene comentarios sobre este programa, le invitamos a escribirnos al correo sinergia@cefia.cr.